En el corazón de Cataluña se alza una estructura que no debería existir. Una montaña que no se parece a ninguna otra en Europa, ni en la Tierra. Un coloso de piedra que respira misterio con cada una de sus grietas. Montserrat. Sus picos afilados, como dedos de gigantes fosilizados, parecen intentar rasgar el firmamento. No es un paisaje, es una advertencia. Un monumento prehistórico que se resiste a ser explicado. Los romanos, los conquistadores del mundo, la evitaban. Decían que allí las brújulas enloquecían, que las sombras no obedecían al sol. La llamaban el Monte Maldito. Para ellos, Montserrat no era un lugar, era una frontera. Siglos después, los cátaros, los guardianes de secretos prohibidos, la señalaron como el último refugio espiritual antes del fin del mundo. Aseguraban que quien subía a sus agujas podía escuchar voces que no provenían de la tierra. Los templarios, siempre silenciosos, siempre esperando algo, eligieron sus entrañas como tumba definitiva para su secreto más peligroso. Un secreto que la Iglesia buscó durante siglos, sin éxito. La roca de Montserrat no es roca común. Es porosa, imposible, tallada por manos que ningún geólogo se atreve a explicar. Sus formas, cambiantes según la luz, dibujan rostros de ángeles y de demonios. Quien sube solo, jura haber visto ojos en la montaña. Miradas que parpadean. Los pastores aseguran que en noches sin luna, las agujas de piedra se mueven solas, como si buscaran nuevas formas de esconder lo que guardan. Los monjes benedictinos, que viven allí desde el siglo XI, nunca hablan de lo que ven en las ermitas más altas. Solo dicen una frase: hay lugares donde rezar, y lugares donde escuchar. Y Montserrat, escucha. Porque esta montaña no está fija en la tierra. Es un portal disfrazado de montaña. Un punto donde el velo entre dimensiones se adelgaza tanto, que a veces se rasga, y algo cruza. Aquí se escondió el Grial tras la caída de Jerusalén. Aquí se oyeron cantos entre gargantas de piedra que no podían ser humanas. Aquí aterrizaron luces que no eran estrellas, ni cualquier objeto que conozcamos. Y vigilándolo todo, desde hace más de 1000 años, la Virgen Negra. La Moreneta. Su rostro no refleja la luz, la devora. Los peregrinos sienten que los mira. Los monjes saben que está viva. Y quienes permanecen demasiado tiempo frente a ella, escuchan una voz suave pronunciando su nombre en un idioma imposible. Esta es la historia que nadie cuenta completa. Porque quien la conoce demasiado, no vuelve a contarlo. Prepárate. Estás entrando en la montaña mágica. Y ella, ya te está observando. Mucho antes de que existieran monjes, templarios o siquiera la Moreneta. Montserrat ya imponía un miedo tan profundo que ni los imperios más poderosos se atrevían a tocarla. Cuando las legiones romanas llegaron a la península en el siglo II a.C., lo hicieron con la seguridad arrogante de quienes creen que pueden someter cualquier tierra, cualquier pueblo, cualquier monte. Pero los antiguos íberos les dieron una advertencia que los romanos, en su soberbia, ignoraron. Nunca acampéis al pie de la montaña serrada. Allí viven los espíritus de los gigantes que sostienen el cielo. Los romanos se rieron, pero aquella risa no duró ni una noche. En cuanto el sol cayó, los centuriones comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, como si la propia montaña los hubiera tragado. Los caballos aparecían destripados sin heridas visibles, como si algo invisible los hubiera abierto por dentro sin tocar la piel. Y en las rocas surgieron símbolos que ninguna cultura mediterránea había visto jamás. Líneas curvas que parecían moverse cuando nadie las miraba de frente. Un tribuno llamado Lucio Valerio, desesperado, escribió una carta al Senado. Una carta que nunca llegó a Roma. En ella afirmaba: esta montaña está viva. Las estrellas se detienen encima de ella. Los hombres que entran en sus bosques salen mudos, o no salen. El miedo creció tanto que en el año 29 a.C., Julio César, aún activo en Hispania, emitió una orden estricta. Ningún soldado debía cruzar el río Llobregat en dirección a Montserrat después del atardecer. Se levantó un puesto de vigilancia en la actual Collbató. Pero los centinelas se suicidaban o desertaban tras pocas semanas. Algo en la montaña los llamaba, o los quebraba por dentro. Los arqueólogos modernos han encontrado altares romanos abandonados, con ofrendas de sangre y monedas calcinadas, un rito totalmente prohibido en la religión oficial. En uno de ellos, una inscripción grabada a toda prisa dice: Montserratus devorat animas. Montserrat devora almas. Cuando el imperio cayó, los visigodos heredaron el miedo. Y cuando los musulmanes llegaron en el siglo VIII,
Ni siquiera intentaron conquistarla. La llamaron Jabal al-Maut, la montaña de la muerte, y siguieron de largo. Los romanos jamás la conquistaron. Jamás plantaron su águila en sus cumbres. Y los pocos que se atrevieron a intentarlo, sus nombres fueron borrados de la historia. Montserrat ya era un portal mucho antes del cristianismo. Una presencia antigua que sabía, y aún sabe, a quién dejar entrar, y a quién tragarse para siempre. En el año 1118, cuando Europa aún sangraba por las cicatrices de la Primera Cruzada, 9 caballeros franceses cruzaron en silencio la frontera catalana. Cabalgaban solo de noche, sin estandartes, sin música, sin la ostentación habitual de los templarios. A la cabeza iba Hugo de Payns, el fundador de la orden. Y lo que traían con ellos no era algo que pudiera mostrarse a la luz del día. No venían a rezar. No venían de peregrinaje. Venían huyendo. Bajo el monte del templo en Jerusalén, durante 9 años, habían excavado pasadizos antiguos buscando reliquias cristianas, pero lo que encontraron no tenía nombre en ningún evangelio. No era oro. No era una copa sagrada. No era siquiera un objeto. Era conocimiento prohibido, escrito en lenguas que ningún hombre debía poder leer. Era energía viva, una fuerza que parecía reaccionar a la presencia humana, como si estuviera esperando a alguien. Los templarios comprendieron de inmediato que aquello no podía caer en manos de reyes, papas o emperadores. Si Roma lo descubría, lo destruiría por miedo. Si los reyes lo obtenían, desatarían guerras sin fin. Si la Inquisición lo veía, simplemente quemaría a cualquiera que lo hubiera tocado. Por eso, perseguidos por sombras y por rumores, cruzaron Europa hasta llegar a un lugar que no aparecía en ningún mapa sagrado, pero que todas las leyendas señalaban. Montserrat. La montaña que no pertenece del todo a este mundo. Las crónicas oficiales aseguran que los templarios nunca pisaron Montserrat. Pero en las entrañas de la roca existen túneles sellados con la cruz patada templaria, símbolos geométricos que la ciencia moderna no ha podido descifrar y cámaras que los monjes catalogaron, y después cerraron para siempre bajo juramento de silencio eterno. En 1307, cuando el rey Felipe IV ordenó el exterminio de la orden, los últimos templarios catalanes entraron en la montaña cargando cofres envueltos en hierro y cuero. Los testigos cuentan que caminaban como hombres que sabían que no volverían a ver el sol. Entraron y jamás salieron. En algunas noches frías de octubre, los montañistas dicen escuchar pasos metálicos, como si alguien con armadura aún patrullara los pasadizos. A veces, una antorcha se enciende sola en túneles que no figuran en ningún plano. Y hay quien afirma haber visto una copa dorada levitar en la penumbra, para desvanecerse si te atreves a acercarte. El verdadero Grial sigue aquí. Pero no es una copa. Nunca lo fue. Es una llave. Una puerta. Un conocimiento que no pertenece a este mundo. Y quien lo encuentra, deja de pertenecer al nuestro. En lo más alto del monasterio, más arriba que las campanas, más arriba que los cantos de los monjes, más arriba incluso que el miedo de quienes suben por primera vez, está ella, la Moreneta, la Virgen Negra, un rostro que miles de peregrinos visitan cada año, pero que muy pocos se atreven a mirar durante más de 3 segundos. La versión oficial, la que se enseña a los turistas, la que repiten los folletos, la que suena segura y cómoda, dice que fue tallada por San Lucas, que la ocultaron en una cueva durante la invasión musulmana, que unos pastorcillos, iluminados por luces celestiales y cantos angelicales, la encontraron en el año 880. Pero esa es solo la historia permitida. La historia que no hace temblar. Porque existe otra verdad. Una verdad que los monjes benedictinos solo se atreven a susurrar en la oscuridad de sus celdas, cuando el viento golpea las ventanas y creen que nadie escucha. La Moreneta no es de madera. Nunca lo fue. Su superficie, cuando se observa de cerca, no tiene la fibra ni la grieta del roble antiguo. Tiene la densidad y la frialdad de piedra meteórica. Una roca caída del cielo hace decenas de miles de años. Antes de los romanos. Antes de los íberos. Antes incluso de que Montserrat tuviera nombre. Los templarios la conocían. La veneraban en secreto. Para ellos no era María, sino Isis, Sofía, la sabiduría oculta, la madre cósmica que guarda los portales entre mundos. No la trataban como una estatua, la trataban como una presencia. Su rostro oscuro nunca se debió al humo de las velas. Su oscuridad es otra cosa. Es una oscuridad que absorbe la luz y la transforma en algo que el ojo humano no puede soportar. Quien la mira demasiado tiempo empieza a percibirlo. Símbolos que se mueven en su vestido.
runas que cambian de forma, pequeños ojos que parpadean. Los peregrinos aseguran que la estatua los mira. Los monjes saben que respira, muy lentamente, casi imperceptible, pero respira. Y cada 27 de abril, cuando la luna llena coincide con su día, la moreneta llora. Lágrimas negras que se evaporan antes de tocar el suelo. Nadie se atreve a recogerlas, porque quien lo intenta, desaparece antes del amanecer. Y su nombre es borrado de los registros del monasterio como si nunca hubiera existido. Ella es la guardiana del portal. Ella conoce el paradero de la llave templaria. Y ella decide quién puede acercarse. Y quién debe ser silenciado para siempre. La moreneta no es una virgen cualquiera. La moreneta es la puerta misma. Montserrat nunca duerme. Y quienes han caminado sus sendas más antiguas lo saben. La montaña respira y escucha. En sus entrañas existen cuevas que no aparecen en ningún mapa oficial, pasadizos demasiado perfectos como para ser naturales, y cámaras de piedra que parecen esperar algo o a alguien. Entre sus paredes se ocultan ermitas abandonadas, lugares donde, bajo la luz temblorosa de la luna, aún se celebran rituales prohibidos, herencias de cultos que jamás fueron cristianos, pero que los monjes toleran en silencio. En las noches más quietas, luces silenciosas serpentean entre las agujas de roca, moviéndose con una inteligencia que desafía a cualquier explicación humana. No suenan, no proyectan sombra, y desaparecen en el momento en que intentas fijar la mirada. Los escaladores, hombres entrenados, sin supersticiones, juran haber visto símbolos tallados que no estaban allí el día anterior. Y los espeleólogos, ellos escuchan voces en latín antiguo, pronunciando sus nombres con una familiaridad imposible. Voces que no amenazan, solo advierten. No sigas por ahí. Si estás listo para cruzar el velo, si quieres seguir explorando lo que pocos se atreven a mencionar, suscríbete y activa la campana. Aquí empieza el camino. Gracias por ver el vídeo.